Muy buen día, Osito. Pero ¿cómo dice que le va, estimado? Feliz septiembre, Oso. Empezamos septiembre, ¿vio? ¿Qué le parece? ¿Qué le En parece? septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Claro, cómo se vuelve el año. Ya Qué va. ya empezamos a decorar de Navidad, ¿no? De a poco nos vamos metiendo en el terreno del vitel toné, Claro. los turrones y cosos. Y cosas, está muy bien. Bueno, faltan unas cuantas cosas todavía para antes de fin de año. En un par de meses moviditas. ¿Qué le parece? Bueno, 1 de septiembre, ¿qué tiene para contarnos? ¿Quién le cuente? Pasaron cosas 1 de septiembre, le cuento. ¿Qué quiere que cuente? Nacimientos, le cuento. Dele. En el municipio español de Liodo, Álava, nacía el empresario y político Domingo Basavilbaso. ¿Sabe quién es? El que A ver, organizó en el Virreinato del Río de la Plata el sistema postal, que daría origen al correo argentino. mire usted. Y después, en 1830, este en 1709, hace un montón de tiempo. Bueno, En 1838, en Buenos Aires, el abogado, docente y político Dardo Rocha, que fue gobernador bonaerense entre 1881 y 1884. sí. ¿Y sabe qué ciudad fundó en ese lapso? Se va a sorprender. A La ver. Plata, bueno, todos saben de La Plata, pero además Necochea, Coronel Vidal, Peguajó y Tres Arroyos. Mire qué buen dato Y que trajo. fue el mentor y primer rector de la Universidad de La Plata. Después Muy tenemos buen en dato. 1922 Victorio Gassman, no sé si lo tiene, actor y director de cine. Sí. 1923 Rocky Marciano, que como dato de color le digo que fue el único campeón de pesos pesados que se retiró invicto. Y Ajá. en 1957 nacía en La Habana la cantante y actriz Gloria Estefan. Y Mucho conocimiento. escúcheme, vamos a acontecimientos que tenemos algunos unas bonitas cosas. Sí. En 1891, el antropólogo y policía Juan Bucetich, ¿lo tiene? Sí. Puso por primera vez el sistema que desarrolló para identificar a las personas por las huellas dactilares, que luego lo adoptaría todo el mundo. Creo que nos ganamos de eso, que inventamos la huella Sí, dactilar. junto con el dulce de leche y la avenida más larga del mundo y la Y la virome. lapicera, y la Sí, virome. sí, Sí. sí. Escúchame. En 1939, en realidad un día como ayer, Adolf Hitler se da una sobredosis de Wagner y bueno, y un día como hoy decidió invadir Polonia. O sea que se considera como por ahí uno de los pasos fundamentales del principio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Al que se trata en Polonia, en 1939, estaba siendo invadido en este momento. En 1962 se inaugura el puente más largo de América del Sur. ¿Sabe dónde queda? A ver, Sobre el lago Maracaibo, en Venezuela. Venezuela, claro. Que se está pasando un triste momento. No sé si se acuerda, a ver si se acuerda de esto. Yo tengo una vaga memoria. 1983, mueren 269 pasajeros que viajaban a bordo del vuelo 007, gran nombre de vuelo, de Korean Air, de la aerolínea coreana. Porque, Sí, ¿qué pero pasó? ¿qué pasó? Erróneamente ingresó al espacio aéreo soviético y fue derribado por casas de combate. Oh, Uno de los más graves incidentes en el marco de la Guerra Fría fue eso. En 1985 sabe que se hallaban los restos del Titanic en la expedición de un chango que llamaba Ballard, hizo una expedición y encontraron el Titanic. En el 2011 se creaba la red social Snapchat, no sé si te la usa, yo no la usé. No la uso. Aprovecho que ya nos pidió palabra acá el invitado, por suerte ya lo tenemos, porque siempre tenemos problemas con esto. Perfecto, dele palabra. Y va a tener que escucharnos el invitado. Sí, José, perdón por escuchar todo esto, José. José, disculpas por las cosas que va a escuchar. Escúcheme, Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, José. Buen día, José. Perdón, le decimos a los oyentes José Álvarez, el famoso bumper de Twitter, un capo de amigo de la casa. Lo vamos a tener de invitado hoy a partir de las 9. Bueno, escúcheme, le cuento porque además no sé si vamos a contar la anécdota que tenemos sobre esto, pero en el 2022, hace poco, la vicepresidenta de ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, arribaba por la noche a su domicilio en Recoleta con un hombre le gatilla un arma a pocos centímetros de su cabeza, la bala no sale y el agresor es detenido. Se llamaba Fernando Sabac Montiel, vinculado a un grupúsculo de extrema derecha llamado Revolución Federal. Entonces, apenas pasa eso, su celular se resetea a cero apenas arrestado.
y el presidente Alberto Fernández en ese momento decreta feriado nacional para el día siguiente. Y así nace la famosa banda de los copitos, que después acudimos a cosas hermosas como que se secuestran la máquina de hacer copitos y demás, ¿te acuerdas? No, una cosa macondiana completamente, algo que tampoco quedó esclarecido como todo en este país, ¿no? Porque, nada. ¿te acuerdas que había un tema con Milman, con las... Bueno, de todo. Una serie de cuestiones, eso queda todo como un montón de cosas acá, van pasando el tiempo, queda en la nada, en fin. Sí. Bueno, a nivel celebraciones, bueno, sabe que hoy es feriado en Estados Unidos, no tenemos, así que ojo, lo que compran en CDR va a estar todo desarbitrado, porque es el Día del Trabajo en el norte. A nivel nacional, mire qué casualidad, tenemos el Día del Periodista Agropecuario. Justo para José, lo tenemos como invitado. Claro, ¿sabe por qué es esto? Porque en 1802 se publica el primer número del semanario Agricultura, Industria y Comercio, editado por Hipólito Vieites. Es el Día de la Criminalística, esto por lo que le conté de Juan Bucetich. Y a nivel mundial también tenemos el Día Mundial de la Dactiloscopía, gracias al señor Bucetich. Sí. Es el primer día de clases en casi todo el hemisferio norte, le aviso que en el hemisferio norte están empezando las clases. Bueno. Esta se la guardé para el final, pues es la que le gusta a usted. Es el Día Internacional de los Primates, así que están celebrando mandriles, gorilas como gorila. Un saludo a todos los primates que nos escuchan, que cada vez son más. Sí. Claro, tengo al mono Burgos también, y los simios en general también están celebrando. Bueno, completísimo, Oso, completísimo. El Día del Primate es hermoso. Muy bueno, Cito. Bueno, yo le busqué como siempre. Oye, le aviso. ¿Cómo? Que los mandriles están de doble festejo por su día. ¿Y qué le parece? No me tire la lengua, Oso. Le pido, por favor, que ya está el invitado escuchando. Le pido, por favor. Bueno, a ver, vamos a la serie. Vamos a lo serio, ¿le parece? Como siempre, este es un programa federal, tratamos de dar pronóstico de pequeños pueblitos de nuestra querida patria, y hoy elegimos José B. Casas. Oso, no sé si usted estuvo por ahí. No he tenido el placer. Bueno, en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Es una ex estación de ferrocarril, como tantas otras que hay en nuestra querida Argentina, ubicada en las áreas rurales del partido de Patagones, provincia de Buenos Aires. Pertenecía al ramal, o pertenece, pero pertenecía, porque no, al ferrocarril General Roca, entre las estaciones Bahía Blanca y Carmen de Patagones. ¿Ok? Se ubica ahí bien en la colita de Buenos Aires. Desde el 2011 no presta servicio de pasajeros. ¿Sabe cuánta gente vive en José B. Casas? 348. No, 41. Bueno. 41 personas, y para hoy 6 de mínima, 12 de máxima, lluvioso. Cito. Vamos rápido porque hay de todo y no nos va a alcanzar el tiempo, sino. Oso, dígame. Bueno, pésimo corolario ayer para las 2 peores semanas del gobierno, digamos, que asumió en 2023. Vamos a decir las cosas como son. El oficialismo correntino ganó las elecciones del domingo. Vamos Corrientes ganó de Juan Pablo Valdés con el 51,70% de los votos, con lo cual no hay balotaje, no hay nada, y se proclama gobernador de la provincia. Segundo lugar, y con amplia diferencia, Limpiar Corrientes, de Martín Ascúa, con el 20%. Gran nombre, Limpiar Corrientes. Sí. En tercer lugar, con el 16%, Encuentro por Corrientes, y en cuarto lugar, con un 9,57%, Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza. Como se dice en la jerga, con cuartos cómodos y calentitos. No, bueno, eso no sea así, no sea así. El triunfo de Valdés representa, bueno, una derrota, podemos decir, más a la estrategia de Violeta o nada. Violeta o nada, ¿se acuerda que quiso imponer Catrina? En realidad que lo pidió Catrina y lo impuso después Eduardo Lule Menem en sus negociaciones con posibles aliados provinciales. Cosa que acá en Buenos Aires... No me vincule negociaciones con Lule Menem porque queda feo en este momento. Queda feo. Acá en Buenos Aires lo logró con el PRO se alineó, se tiñó de violeta todo, en Corrientes no lo logró, y me cuenta la tía Olga, usted sabe que los domingos nos juntamos y me va contando cosas, que conoce a un personaje correntino muy amigo, y dice que le cuenta que dice, nos pedían el candidato a gobernador y vestirnos de violeta, cambiar el nombre de la alianza, no lo podíamos aceptar. ¿Ok?
Este muchacho habló directamente de torpeza y dio sus razones. Hoy podrían estar levantándole la mano al ganador a una semana de las elecciones en la provincia. Ahora los medios van a decir que salieron cuartos. Y bueno, usted lo está diciendo. Usted fue el primero en decirlo muy temprano que salieron cuartos. Pero que fue un error, se vio claramente que había sido un error. En el caso de Corrientes era una provincia completamente alineada, Oso. Estábamos hablando de otra cosa hoy. Estábamos realmente levantando la mano del candidato ganador, Karina ahí, no sé quién más. En fin, la verdad que parece que... No, aparte de Pagano y Limones, estaban las dos ahí, Páganos y Limones, estaban las dos celebrando. Totalmente. Bueno, nada, cuartos, no mucho más para decir, y entra a la última semana, previo a la elección muy importante que tenemos acá en Provincia de Buenos Aires, con una derrota, con otra derrota más todo el despelote que viene, ¿no? En el cual estaba inmerso. Para cerrar el tema de las elecciones ayer en Corrientes, un dato importante, se acercó a votar el 72%. Bueno, bastante. Mucho, convengamos que es una elección a gobernador, no es solo legislativa, entonces eso influye, pero veníamos de mucha apatía y 72% es un número decente para la elección. Sí. Bueno, ¿qué más le puedo contar? Hablemos del caso español un poco, no vale la pena repasarlo todo, porque ya conoce todo el mundo, la gente ya está media cansada de escuchar siempre hablar de lo mismo, pero bueno, algunos de los momentos importantes de esta bomba neutrónica que tenemos desde hace 10 días dando vuelta. En el primer momento el gobierno no habló, ¿se acuerdan? No dijo nada, hubo 3, 4 días sin decir nada. José, fíjate si podés silenciar el micrófono un minutito, que está entrando ruido. Gracias. En el segundo momento la culpa era de todos, en el tercer momento la culpa era de Españolo, a quien apartaron el mismo día. Y la realidad es que venga de donde venga, Oso, el balazo tocó un punto neurálgico del gobierno, a Catrina. ¿Okay? El jefe, como le dice el presidente. Y ahí no hay fusible, Osito. No, porque antes saltaban esta acá no. No, y tocó otra fibra también, que es el de la no corrupción, que somos diferentes a la casta, una promesa electoral de cambio que, bueno, si esto se comprueba, pega en la línea de flotación. Pero más allá de que se compruebe o no, cuando acá arranca toda una dinámica de memes, no sé si usted se acuerda de otros casos, pero empiezan los memes, todo el mundo hablando de eso. Vio que lo que fue esta semana con los memes del 3% de Catrina, ¿no? Algunos muy buenos, digamos todos. No, para memes somos los mejores del mundo, olvídese. Para memes somos rápidos y los mejores. Pero lo más patético, por lo menos que me pareció a mí, fue escuchar y leer a kirchneristas hablando indignados de corrupción. Yo no lo podía creer. Esto es lo más lindo de todo. Es una cosa increíble, que estén indignados por la corrupción. Es una cosa de locos. Bueno, pero sí lo que llama la atención es que siga Lule Menem en el cargo, Oso, con los antecedentes que tiene el presidente en eyección de funcionarios. También hay cosas hermosas, digámoslo, de los dos lados, como a un Menem, miembro del clan Menem, hablando de cómo van a embarrar al apellido Menem con corrupción. Sí, una cosa maravillosa. Nos quieren embarrar, dijeron los Menem, una cosa maravillosa. Pero recordando un poco la velocidad de eyección de funcionarios que tuvo el gobierno en otrora, por ejemplo, el famoso Ramiro Farra, ¿se acuerda que votó junto al PRO el presupuesto de la ciudad, que hoy el PRO está integrado a Libertad Avanza, voló instantáneamente? Ferraro de Obras Públicas, Macondiana, la amiga de la casa, Pose, el ex jefe de gabinete. Bueno, en este caso, no hay fusible. No voló. Más allá de la relación que dicen que es tan cercana entre el riojano y Catrina, parece que TAS no quiere entregar la cabeza del Lule por nada del mundo. Veremos hasta dónde puede aguantar esta situación. No cayó nadie, salvo el muchacho español que el mismo día lo echaron, y ahora parece que se va a presentar como arrepentidos. Eso sería ya increíble. Bueno, tuvimos otro capítulo más el viernes de esta saga de Superagente 86. Bueno, Millennials y Centennials lo pueden preguntarle a chat de qué estoy hablando. Se filtró un audio de Catrina en el que no dice absolutamente nada, pero pareciera que está grabado en la Casa Rosada, en algún tipo de reunión con su gente. El contenido no es relevante para nada, parece ser
como la punta del iceberg de una serie de grabaciones. Y es como cuando dicen, miren que te tenemos grabado, claro, y sacamos. Y te pueden ir sacando uno por día. Bueno, habló Frankenstein del asunto, dijo que fue una operación para intentar intimidar, Oso. Y ahí le tengo que decir que tiene razón. ¿Qué quiere que le diga? Claro, que el audio no dice nada más de que debemos estar unidos y demás, y que si fue grabado dentro de la Casa de Gobierno es algo sin precedentes y que sería muy grave y debería intervenir la CIDE y la justicia. La parte de la justicia la entiendo, la parte de la CIDE son eso mismo, digamos. Pero bueno, pero que él descarta que haya salido del propio gobierno, dijo. Bueno, veremos. ¿De quién va a salir? ¿Qué tienen en el...? No sé. Lo que llama la atención es que la mejor agencia de inteligencia del mundo y la galaxia con el mayor presupuesto de la historia de Argentina permitió que esto sucediera. Bueno, lo dejo a su criterio, Oso. El que nos avisó de esto fue Fatiga hace un tiempo. Usted sabe que Fatiga... Quedó eliminado en la primera ronda, Fatiga, ¿cómo? Quedó eliminado en la primera ronda del Mundial. Sí, en el Mundial de Bridge, bueno, no todas son flores para Fatiga. Escúcheme, usted sabe que Fatiga de escucha sabe y mucho, mucho sabe. Cuando asumió como presidente de la Nación estaba procesado por un asunto de escucha, con lo cual conoce el tema. Y en 2023, cuando todavía no se habían aliado para el balotaje, dijo que TAS lideraba una agrupación poco madura y fácilmente infiltrable. Bueno. O sea, hay que escucharlo este hombre porque tarde o temprano más o menos algunas cositas se dan. Bueno, en ese marco tenemos elecciones el próximo domingo en PBA, en La Bestia, Oso, en la provincia inviable. Bueno, tal cual informamos durante más de 2 meses, este programa es una elección que por su configuración y ante un resultado más o menos parejo, pueden autoproclamarse ganadores varios partidos, o cualquiera. Alguna sorpresa, para un lado o para el otro, son todos ganadores. Claro, podemos medir el voto contra voto, la cantidad de legisladores que ingresaron, la cantidad de secciones ganadas. Lo perdí, Max. Max, no lo escucho. ¿Ahí me escucha? Ahí lo escucho. Como le decía, se puede proclamar ganadores cualquiera de los dos partidos, y lo irían a hacer. El tema es que con los últimos acontecimientos, Osito, según varios encuestadores, se inclinó un poco más la balanza a favor de la oposición. Entonces, sí, digamos que esto no pasó en el mejor momento. Y bueno, los muchachos te operan el día que te tienen que operar. Claro. Digamos, el problema es que acá operan con la verdad, ¿no? Pero bueno, es como la foto de Alberto, ¿se acuerda? Sale cuando tiene que salir la foto. No es que en este momento apareció la foto, digamos todo lo que son. Bueno. Y si eso fuera así, porque hay encuestadoras que dan hasta 10% de pérdida del oficialismo. ¿No? Ahí ya le diría que no. En un caso, bueno, el mercado no descuenta ese 10, de aclaro. El mercado descuenta 2-3 puntos, no 10. Esperemos que no sea 10, porque si no. Ahí el mercado nos va a descontar a nosotros. El mercado nos va a descontar a nosotros. ¿Se imagina menos 10, Oso? Mamá. Bueno, pero a lo que voy, esa hipótesis de que cualquiera se podía autoproclamar ganador con un menos 10, olvídese. Bueno, también puede pasar al revés, ¿no? Que te haga una gran elección. Bueno, puede ser. Es una elección muy difícil de encuestar esta, porque nunca ocurrió. También para el oficialismo difícil por no sé si vio las imágenes, difícil de ir ahí a las calles, vio lo que pasó. Y bueno, pero fue una de las macondeadas de la semana pasada. Pero a ver, Oso, escúcheme una cosa, discúlpeme, ¿no? Vamos a ser claros acá porque no comen vidrio nuestros oyentes. ¿Qué podía pensar que podía pasar con el tipo andando en ese tipo papamóvil por el medio de Loma de Zamora? A ver, convengamos que estamos. ¿Quién le va a garantizar la seguridad? Nadie le va a garantizar la seguridad. Entonces me digo que parece un poco adrede, no quiero decir esa palabra, pero como que buscaba un poco la provocación esa. Sí, digamos que también le suma la imagen, ¿no? Los otros violentos, pero... Claro. Muy macondiano. La imagen de Esper yéndose en moto es una imagen macondiana. Es una imagen macondiana, y sin casco. Bueno, escúcheme. Algunas encuestadoras hablan mucho del tema ausentismo, porque ¿a quién favorece acá el ausentismo? A la oposición, evidentemente. No va a favorecer al gobierno. Porque lo que dicen algunas encuestadoras es que hay un núcleo blando
que es el que pasa, y esto lo hablamos en su momento con Jorge Jacobe, ¿se acuerda? Sí. Es el voto que no es el voto mileísmo duro y puro, sino es el voto balotage, digamos, que era el que venía de parte del PRO, que está desencantado con todo esto que está ocurriendo. Y bueno, es raro que vaya a votar a Fuerza Patria, eso no va a pasar, pero puede quedarse en la casa. Y si se queda en la casa, bueno, eso es complicado. Y en esta elección en particular, van a Mira, millarlos. le traigo como ejemplo lo que contó en la última entrevista el invitado de lo que pasó con una votación en diputados cuando hay ausentismo, cuando la gente se abstiene de votar, Bueno, del otro. es lo mismo, Oso. No está, listo. Bueno, ganan lo malo, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? ¿Sabe cuál es la multa por no ir a votar? ¿Cuál es la multa por no ir a votar? Entre 1.000 y 2.000 pesos, Oso. Mire usted. Digamos que no es demasiado relevante. ¿Okay? Bueno, veremos el próximo lunes de qué estamos hablando. Salió el soviético a hablar, obviamente. Dijo que el gobierno está torturando a los jubilados y a los discapacitados. Es una política de ajuste camuflada en una auditoría lo que están haciendo con los discapacitados, dijeron. Mandan telegramas a direcciones que no existen para validar las pensiones por discapacidad. Así nomás. ¿Mm? Bueno. Indignado está este muchacho. Mire, le voy a decir algo, Oso. Acá la gran ventaja que tenemos es que hay elecciones en octubre. Porque actúa de una especie de dique de contención eso, porque a partir de ahí, salga como salga, emergerá una nueva narrativa, las cosas van a cambiar sí o sí. Así que menos mal que está eso. ¿Mm? Y visto en retrospectiva... Acabamos de la economía, pero vamos a ver si económicamente hay algunos cambios, ¿no? Pues esto, que hay muchos que están descontando. Bueno, digamos que esta situación de aguantar el dólar y subir la tasa tampoco puede aguantar demasiado. ¿Cuánto la van a aguantar? Hasta las elecciones, bueno, digamos que podrían ir llevándola, pero con tasa del 70 y pico por ciento, convengamos que la economía no va a andar del todo fluida. Visto en retrospectiva, no parece haber sido la mejor estrategia electoral correr a todos los muchachos de Caputito de las listas, Oso, ¿eh? Vio que, no sé si le pasaba a usted decía algo y le salían a atacar así, pero no salen más, están tranquilitos en las redes. No, ahora me salen los cucas nada más, porque antes me salían los otros también, me salían todos. No, porque vos sos un cuca, los cucas me decían, no, porque vos sos liberal, entonces me salían todos, ahora no, ahora salen los cucas, nada más a pegar. Exactamente. Pero fuera de joda, el ejército de trolls, como lo denominaban, que depende de Caputito, que estaban todo el día en redes machacando y machacando, eso desapareció completamente. Bueno, en la semana, vamos a hacerla corta porque nos quedan 5 minutos antes de darle paso a la gente que sabe. En la semana hubo todo tipo de eventos macondianos, pero podemos destacar a las dos locas gritando dentro del Congreso. Empecemos por ahí. Un espectáculo lamentable completamente. Así como lo decíamos con los K, lo decimos con esto, un espectáculo lamentable. Y bueno, usted ya lo mencionó, los eventos de Loma de Zamora con Piedras e Inexpert saliendo en la motoneta, en fin. Bueno, el presidente viaja el miércoles a Estados Unidos, Osito, ¿eh? Va a mantener reuniones con empresarios en Los Ángeles y en Las Vegas. No creo que se junte con Elon Musk, pero se va a juntar con otros empresarios y se va a hacer una escapadita a ver la Fátima Flores. Bueno, que Fátima tiene el show ahí en Las Vegas, así que bueno, dado su viaje... A mí me han chimenteado que por ahí hay como un... Donde hubo fuego, cenizas queda, no sé. Claro, hay como un acercamiento. Y fue algo intensa esa relación, así que bueno, puede ser que haya quedado ahí. Bueno, pero escúcheme, ¿qué tiene de malo? Es una persona soltera, está libre, que vaya y haga lo que quiera, fácil. Sí, te aplaudo. Bueno, como le dije, vamos a meterle ritmo, estamos con la parte de economía, ¿le parece? Sí. Bueno, con este marco político, digamos, la tranquilidad económica no está. Dista mucho está. El vice calmado, pero a fuerza de tasa, intervenciones en futuro, no sé si también... Está ahí, digamos. El vice está ahí, está ahí, vio cuando calienta motor, está ahí, está viendo qué pasa, ¿no? Arranca la baja y al mediodía empieza a subir. Bueno, sí, está caliente el tema. Con variarlo en tasas el martes del 75%, eso no es gratis, Oso, como dijimos. Y tengo una mala noticia, Oso, porque la gente piensa que las tasas las paga el gobierno, ¿vio? Sí.
La tasa la paga usted también, Oso. Esa tasa, ese nivel de tasa sale de su plata también, sépalo, ¿eh? Por eso cuando nos indignamos por los subsidios que daba el gobierno, que lo pago yo, bueno, esto también lo pagás vos, hay que decirlo todo. ¿Estamos? Bueno, y muy convulsionado el tema normativa, sacaron una norma por el tema del dólar y su contabilización para el último día del mes, cambiaron la política de encaje, lo hicieron el lunes prelicitación, bueno, todo llamativo, se entiende como en un momento de aguantemos esto como sea. A mí me gusta decir una batería de medidas, siempre quise decir eso. Batería de medidas. El mercado alterado, como le decía, con riesgo país en 8,37 ya, es el valor más alto de la salida parcial de cepo. Sí. Subió como 100 puntos la semana pasada. Y hoy es feriado de la Madre Patria, como usted bien dijo, y no sé si nos favorece o nos perjudica, sinceramente, Oso. Sí, hay cuidado a casi lo que hace uno. Bueno, yo le digo que si me la juego, no favorece, le digo. No favorece, bueno. Hubo presentación de balances bancarios, tampoco favorecieron, digamos, no ayudaron mucho. Es decir, todo convulsionado a nivel económico. Bueno, un banco dentro de todos zafó, un banco. Sí, uno zafó, pero el que tracciona no vino demasiado. Bueno, Osito, 2 minutos, porque no tengo mucho más tiempo. Hablaremos de economía un poquito también con el amigo José, aparte de temas de campo. Está Putin en China, Oso, ¿eh? Mire. Sí, el hombre sin alma visitó a Xi Jinping, fue a Shanghái a una cumbre de cooperación, así se llama, donde hay otros mandatarios, como el uno de la India está, y hay unos cuantos de allá de la zona, y la idea de este hombre es reunir mayor apoyo económico y militar para sostener la campaña en Ucrania, lo que parece ser una derrota en este caso también del tema de Peluca, porque se juntó en Alaska, le dio cámara y demás, y este sigue bombardeando como si nada. Así que vio que juntó a todos los europeos en el Salón Oval, se juntaron. Bueno, esto no parece haber tenido demasiado éxito. Quiero tomarme un segundito para hablar del fentanilo gay. Siguen, Osito, cayendo muertes, 122 confirmadas. El que confirma el vínculo es el Instituto Malbrán al juzgado. ¿Okay? Sigue llamando la atención que tanto Nelly Davicio, la directora de la ANMAT, como el ministro Lugones, de Salud, continúan en el encargo, como si nada. Y yo le atribuyo esto a que es una tragedia que no se ve toda junta, Oso. Vio que en los casos de las tragedias, lamentables tragedias que tuvimos acá, como el tema 11, Cromañón y otras, se ven toda una cantidad de muertos todos juntos. Esto va en cuotas y van cayendo. Todos los muertos que deben figurar como con paro cardiorrespiratorio y se murieron por esta barbaridad. Está preso el supuesto dueño del laboratorio HLB Pharma, más los directores, y falta la parte de Contralor, que siguen en los cargos, han cambiado a la de Nidame, la corrieron, pero respecto de la causa, por ahora, el juzgado nada con respecto al ministro de Salud y a la directora de ANMAT, donde había alertas durante el año 23, 24 y el mismo 25, principio de año, de causales de clausura, Oso. Bueno, cortito, deportes, rapidito, le damos paso a José. Por favor. Colapinto terminó 11, Oso terminó, los que saben dicen que hizo una buena carrera, ¿eh? Es que la vi, nada, es que el equipo no le juega muy a favor, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, no sé, sí, este hombre salió a decir, Viatores, que salió a decir en la semana que como que lo sacaron fresco, como que le faltaba un poco. Pero bueno, después lo taparon, estaba para sumar puntos y el compañero de equipo lo tapa. Lo tapa el compañero de equipo. Lo que no dice Viatore es que este muchacho venía con el sponsor de varios palos verdes bajo el brazo, ¿no? Sí, claro, que eso es lo que va. Bueno, a nivel futbolístico, Independiente 0-0 con Instituto, San Lorenzo 0-0 con Huracán, Osito, Boca le ganó al Civi 2-0, tercera victoria del equipo de Boca, River 2-0 a San Martín de San Juan, y le hago alguna mención a Vélez, que ganó 3-0 a Lanús, pero prácticamente son todos expatriados riverplatenses. Se lo quería decir. Osito, no tengo mucho más para contarles. Intentamos hacer lo que podemos en esta media hora. Bueno, ¿por qué no le da paso al invitado? Vamos a darle paso a José Álvarez, ya segunda o tercera, la verdad que no recuerdo, ve que está en el programa. Me parece que segunda, José. ¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por participar.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? No, es la cuarta, Max. Es la No, cuarta. No. Me parece que sí. ¿Sí? ¿Cuarta? Me Sí. están cargando. Bueno, vengo mal con la memoria. Bueno, me parecía que una era poco, pero 4, buenísimo, José. La verdad, muchas gracias. Es la última, entonces. No, como la última, José. Acá los amigos de la casa vienen siempre. El otro día, José, mirá lo que es esto, se nos trabó Twitter y Diana Mondino por WhatsApp diciéndonos qué teníamos que hacer para repararlo. Así que imagínate lo que es esta comunidad. Ahí está. Bueno, José, nada, un poquito, si quieres arrancamos con tema campo profundo, que me interesa un asunto, a ver si vos me lo podés aclarar. Se habla mucho de que en este momento no es tanto negocio la agricultura como sí la ganadería, en este momento de la Argentina estoy hablando. ¿Me aclarás un poco el panorama, puede ser? Sí, bueno, la verdad es que la ganadería durante décadas estuvo siempre sujeta a medidas populistas, ¿no es cierto? Es decir, había alguien con un interruptor subiendo y bajando la posibilidad de exportar, fundamentalmente, ¿no? Y eso obviamente modificando el precio, ¿no? Dada la cantidad de carne que produce el país. Y eso se liberó por completo y hoy la Argentina está exportando mucho más que antes. Recordemos que la ganadería, a diferencia de la agricultura, tiene una serie de trabas sanitarias y barreras, ¿no es cierto? Que muchas veces responde a la realidad y otras veces simplemente son medidas arancelarias. Con lo cual, en realidad, una vez resuelto eso, el país podría exportar mucho más, ¿no es cierto? Y por eso mismo que está teniendo valores altos, ¿no? Y la agricultura, bueno, es decir, la ganadería tiene precios hoy internacionales, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con respecto al pasado. Durante muchos años, desde que yo recuerdo, los últimos 50 años, siempre se utilizó el precio de la carne como medida proselitista, ¿no es cierto? Y obviamente eso hacía, digamos, a ponerle un techo a la producción y sobre todo al precio, ¿no? Claro. Más, durante periodos más desgraciados de la historia, incluso se aprovechó momentos de sequía donde habría necesidad de liquidar madres por falta de comida y se cerró también ahí la exportación de un tipo de carne barata como era la enlatada, lo que se llama en inglés el corned beef, haciendo que la gente tuviera que literalmente dejar morir los animales en el campo o directamente regalar la carne, ¿no? Carne que no se consumía acá en la Argentina. Hoy se exportan distintos tipos de corte y de clases y bueno, obviamente eso se refleja en el precio, ¿no? En cuanto a la agricultura, bueno, la agricultura pasa por hoy los granos por un momento bajo, pero bueno, eso es bastante cíclico, ¿no? Recuerden que también, después si quieren podemos describir eso, ¿no? Pero hemos visto en los últimos años 2 ciclos de suba de commodities bastante marcados, ¿no es cierto? Sí. El primero en el 2008, que duró hasta el 2012, y que fue principalmente motivado por la crisis de las hipotecas subprime. Es decir, cuando empezaron a caer algunas de las entidades financieras de menor tamaño, y eso empezó a propagarse dentro del sistema financiero, el gobierno de Estados Unidos decidió rescatarlas, y en vez de rescatarlas aumentando los impuestos, lo que aumentó fue la impresión, y eso fue visto como una señal de política inflacionaria, y cada vez que eso lo mide el mercado, se refugia en la economía real, y esos son fundamentalmente los commodities, ¿no es cierto? Ahí va el petróleo, va, por supuesto, los granos, la carne, etcétera, el oro también, aunque el oro no tiene, digamos, utilidad, pero es uno de los elementos para defensa del refugio de valor. Un refugio contra la inflación, exactamente. Y eso después se estabilizó y hubo 7 años de estabilidad, de precios estables bajos, digamos, o menores, entre el 13 y el 20. Y lo mismo ocurrió con las medidas por la pandemia. Se mandó a la gente a la casa, se le empezó a enviar cheques por no hacer nada y de vuelta fue tomado eso como una medida inflacionaria. Y la última cola, digamos, de todo eso
que hizo que los commodities subieran fue la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? La invasión de Rusia y Ucrania, que fue lo que explicó la última parte de la suba de commodities. Claro. Después se estabilizó en el 23, quedó la inflación, ¿no es cierto?, en torno al 6,5, las tasas también, y hoy de vuelta estamos en un ciclo, una vaguada, digamos, ¿no? Un ciclo bajo. Bien, muy buena explicación, José, del marco de esto de la ganadería, que básicamente lo que decís, bueno, se puede vender a un precio internacional, en definitiva, por eso conviene. Sí, una parte del mercado, digamos, toma ese precio internacional, otra grande no, pero lo que sí aumenta el precio general de las carnes, ¿no? Claro. Y las otras, carnes menores, entre comillas, como la porcina y la aviar, por arrastre y sustitución de la vacuna, ¿no? Bien. Clarísimo. José, vos en algún momento escuché o leí que ibas a asesorar al gobierno en estas cuestiones. ¿Cómo está esa situación? Sí, me invitaron de la Fundación Faro, a quienes parte de ellos conocía desde hace 5 años, cuando me invitaron a escribir un capítulo de un libro que se llamó La Guerra de las Ideas, un libro liberal, digamos, de ideas liberales. Y bueno, los conozco algunos de ellos de aquella época. Y bueno, es una propuesta de la Fundación Faro para acercarle al gobierno, que, digamos, tiene ideas en común, una serie de medidas, o por lo menos propuestas, ¿no es cierto? Claro. Obviamente eso tiene que después ser convalidado en cada distrito, ¿no? Para que cada una de las provincias que están presentes y la capital federal lleven a cabo acciones tendientes a mejorar la libertad económica y la capacidad de producción de las mismas, ¿no? ¿Y a qué nivel nos ves ahora, hoy, o sea, si lo tuvieras que describir la situación actual? Obviamente, como comentaste, hay más libertad, pero bueno, tenemos mucho camino por delante. Sí, si uno lo ve desde el punto, digamos, del sector, ¿no? El sector económico nuestro, que sigue siendo, mal que le pese a cualquiera, el principal productor de dólares y divisas, ¿no? de la Argentina. Recordemos que el sector sigue trayendo el 70% de los dólares al país de los que entran y el 85% de los que quedan, ¿no es cierto? Cuando uno además toma la balanza comercial, ¿no? En ese sentido, lo que siempre se reclamó fue la unificación de tipo de cambios y la eliminación de derechos de exportación, ¿no es cierto? Como puntapié inicial para liberar la capacidad productiva del país, que es mucha, ¿no? La unificación cambiaria se logró, ¿no es cierto? Es decir, lo que siempre se pidió de que existiera un único tipo de cambio para pagar insumos, vender los productos y ahorrar, entendiendo el ahorro como diferimiento de inversión, ¿no es cierto? Sí. Eso se logró. La política de derecho de exportación se redujo. Obviamente está lejos, digamos, de terminar esa reducción hasta la eliminación, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese camino está, ¿no es cierto? Acuérdense que a lo que le sobraba, digamos, entre comillas, al productor al final del año, hasta hace 2 años, cuando iba a ahorrar, que en definitiva es el objetivo de toda empresa agropecuaria, ¿no es cierto? Reunir la mayor cantidad de dólares por hectárea y por año, se daba vuelta y esos mismos dólares que ellos habían traído, o que nosotros habíamos traído, había que recomprarlos digamos, a 3 veces el valor cobrado, ¿no? Sí. Esa parte se solucionó, digamos, ¿no? Sí. Todavía queda, por supuesto, normalizar digamos, el comercio exterior, ¿no? ¿Y hay esperanzas, José, que eso se vaya todavía reduciendo más las retenciones, independientemente de lo que en la rural anunció el presidente para este plazo de ahora? Digamos, ¿hay algún tipo de plan de reducción, por lo menos en la cabeza de Economía o del presidente mismo, digamos, de seguir reduciendo el tema de retenciones? ¿O es como que quedó acá hasta tanto empieza a ingresar los dólares de minería o de energía o lo que sea? No, bueno, ellos siempre manifiestan eso, que la intención es bajarlas hasta eliminarlas por completo, ¿no? La velocidad de eso no está todavía confirmada, ¿no es cierto? Claro. Eso, bueno, también hay que recordar, entre otras cosas, que las salidas a las crisis inflacionarias o hiperinflacionarias en el pasado
fue también la incautación de depósitos, ¿no es cierto? Tanto con el plan Bonex 89 como la especificación asimétrica en el 2002, ¿no? Sí. Y esta vez no ocurrió, digamos, es decir, eso es fundamental para la confianza en los mercados, ¿no es cierto? Es decir, la última vez que se intentó corregir la crisis, le llevó a la Argentina después 14 años de salida de los mercados, es decir, de 14 años de default, ¿no? Con lo cual, obviamente el costo fue, además de haberse apropiado de los depósitos de la gente, de haber destruido la confianza del mercado financiero local, también se destruyó la confianza del mercado financiero externo al permanecer en default durante 14 años, ¿no? Totalmente. Eso esta vez no ocurrió, digamos, ¿no? Y la verdad que independientemente del sector en el que uno esté, eso hay que reconocerlo y hay que celebrarlo, ¿no es cierto? Perfecto, clarísimo. Ahí te leí estos días con una discusión, si lo querés, o con una charla argumental del tema siembra directa, no siembra directa. Para los que no son especialistas en campo, ¿podés hacer alguna mención al tema? Sí, me causa gracia porque hay ribetes de todo tipo, ¿no? Pero básicamente... ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es la discusión? No, el disparador fue la visita en el mercado, en el Congreso de Maíz, Sí. que se hace todos los años, al cual la verdad que me invitaron y no pude ir porque estoy afuera, Sí. pero el mexicano, de ¿no? un ingeniero, de un colega Sí. mexicano que viene desde hace muchos años proclamándose como, digamos, el adjudicatario, digamos, del récord mundial, ¿no? De producción de maíz, de rendimiento, digamos, Sí. de rendimiento, no de producción. Y bueno, hizo una serie de críticas un tanto ásperas con respecto al sistema de producción argentino y tratar de realizar el diagnóstico porque los rendimientos, y eso sí es cierto, están estancados de hace varios años, ¿no? Okay. Fundamentalmente están estancados por el sistema impositivo, digamos, ¿no? En lo que va del siglo, el sector estuvo obviamente marginado y con un trato muy distinto al resto de la economía, justamente por lo que veníamos detallando recién, ¿no? Pero también hay cierto ensimismamiento, y a eso viene a colación, ¿no es cierto?, de la siembra directa, de cierta parte de los productores en cuanto que se toma un sistema de labranza, o no labranza en este caso, como una filosofía de vida o una religión, ¿no es cierto? Y la verdad es que lo que he dicho yo es que los sistemas de producción, sobre todo cuando uno va al resto del país al resto de los países y ve cómo producen, ¿no es cierto? Y gente que además ha logrado multiplicar varias veces la producción en los últimos años, como Brasil. Lo cierto es que, digamos, los agrónomos tenemos varias herramientas dentro del cajón, y la siembra directa es una herramienta más, digamos. Es muy útil en ciertas zonas, sobre todo en zonas donde hay peligro de erosión y además hay un déficit hídrico estival marcado. Y bueno, en esos casos es una herramienta, digamos, ¿no? Pero en otros casos no es la mejor herramienta. Y pasa prácticamente como con los veganos, ¿no es cierto? Es decir, yo me como un bife y si el vecino de mesa se come un plato de brócoli, yo no me ofendo. Ahora, cuando el vecino me mira a mí, se ofende el vegano. Y bueno, con esto es lo mismo, con la siembra directa hay gente que se ofende porque el otro pasa una herramienta y la verdad que no tiene por qué ofenderse porque del predio de uno hacia adentro, el que decide es uno, ¿no es cierto? Claro. Mientras no esté provocando un daño al resto de la sociedad. Con lo cual, en eso hay que aprender a ser un poco más abierto. Y sí, por supuesto que en ciertas cuestiones, como decíamos recién, el sistema de siembra directa con su dogmatismo ha impedido hacer correcciones necesarias en el sistema de producción, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que eso no es obligatorio, cada uno lo adopta. Lo que sí es curioso y bueno, y a la vez distinto es que los que están en el sistema se ofenden cuando los otros no están, digamos. Eso básicamente es lo que pasa, ¿no? Quedó clara la discusión, José. Quedó por dónde venía. Bien. Mencionaste algo recién del tema de que estamos estancados en cuanto a productividad o rinde por hectárea en el tema maíz.
Eso con una inversión mayor, digamos, mejoraría. ¿Hay alguna tecnología que se podría aplicar acá en este momento y que no se ha aplicado por un tema de falta de inversión? Sí, estamos estancados en todos los cultivos, ¿no es cierto? En el maíz justamente es en el que menos estancado estamos. Lo que pasa es que todavía podríamos crecer mucho más, ¿no? Okay. De hecho, la superficie de maíz está en una relación 2,5-1 en desventaja con respecto a la soja, ¿no es cierto? Lo normal sería que estuviera en una relación casi de 1-1, ¿no? Y eso justamente es consecuencia de décadas de, digamos, de tener la relación de precios entre insumo y producto y bien de capital rota, ¿no? Es decir, durante muchos años los productores recibieron mucho menos precio por sus productos y pagaron mucho más caro los insumos y los bienes de capital relacionados a la producción. Eso hizo que, entre otras cosas, la producción se volcase hacia cultivos de un menor umbral de respuesta económica, sobre todo a fertilizantes, que son el primer insumo de la agricultura, ¿no? Y por eso es que se siembra todavía tanta soja y tan poco maíz, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente eso es rápido de corregir, pero básicamente si uno tiene que nombrar unos factores la Argentina tiene que reponer, digamos, los niveles de fósforo que tienen los suelos. Los suelos siempre fueron, justamente, como lo repetimos muchas veces, privilegiados en lo que es el planeta, ¿no es cierto? Como uno de los 3 lugares con los mejores suelos del mundo. Nos consumimos durante todos estos años la dotación de fósforo, no se repone potasio, no se corrige pH, hay poco riego, digamos, y ahí hay una discusión también con colegas acerca de que muchos creen que el riego solamente se puede instalar en condiciones donde el equipo se paga rápido, y no es así, no se toma de esa manera, digamos, los proyectos de riego en el mundo, ¿no? En muchos casos el equipo riego tiene que ser el equivalente a un generador de electricidad en un edificio, es decir, usarlo solamente cuando hay un momento de penuria marcado, ¿no? Que de hecho hubiera sido muy útil en los últimos 4 años. Y recordar que justamente ese tipo de deficiencias que tiene el agro argentino, tanto en la parte de fertilidad como en riego, es lo que termina expulsando a políticos, como pasó con el último gobierno, ¿no es cierto? Es decir, hicieron muy malas cosas y el puntapié final, digamos, la última estocada se la dio la sequía, ¿no? Totalmente. Entonces, en esos casos, es menester bajar la variabilidad interanual para hacer además mucho más fluido el ingreso de divisas, ¿no? Y eso se consigue solamente dejando capitalizar las empresas, es decir, que toda la rentabilidad que es inmensa que produce el agro, bueno, quede fundamentalmente en manos de los que la producen y no del Estado, ¿no es cierto? José, dale. José, Dale. ¿voy, Max? Dale. Max hoy nombraba un pueblito, así muchísimos, por ejemplo, el pueblito donde yo nací, hablaba de los trenes y bueno, te quería llevar un poco al tema de infraestructura, o sea, siempre se escuchan quejas de las rutas, de que no tenemos trenes, no tenemos ruta. ¿Crees que es necesario, es parte fundamental eso o no es tan así? Bueno, una digamos, de las propuestas que ya acerqué yo a la Fundación es justamente esa, ¿no? El hecho de que, sin costarle un centavo al contribuyente que no se vea favorecido por la mejora, es decir, al contribuyente, digamos, general, sí se empiece a adjudicar ramales ferroviarios a empresas privadas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no se va a poder reponer la red ferroviaria en 5 o 10 años, pero en algún momento hay que arrancar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el drenaje. En algún momento hay que arrancar. El drenaje me refiero a lo que soluciona, digamos, las inundaciones, que son recurrentes desde toda la vida, ¿no? Y en el caso de los ferrocarriles, la verdad es que el Estado solamente tendría que, garantizar la propiedad privada a quien vaya, obviamente, a invertir y después brindar seguridad, que es algo que ya el Estado tiene que hacer, ¿no es cierto? Es una de las pocas funciones que el Estado tiene y que no las ejerce. Es decir, cuando alguien hace una inversión, que obviamente es una inversión para 30 o 40 años, como abrir de vuelta una red ferroviaria, el Estado tiene que limitarse a proveer la seguridad que haga que,
por empezar, nadie le ponga troncos en las vías para frenar el tren o hacerlo descarrilar o robarle la carga a la noche cuando para en una estación, digamos, ¿no? Y obviamente también, de alguna manera, por alguna ley, asegurarle que nadie le va a expropiar la inversión en los próximos años, ¿no? Así como han hecho con la minería y obviamente los hidrocarburos, ¿no? Pero eso en algún momento, por supuesto que tiene que arrancar, y además la Argentina no puede, con un país tan agrícola y tan llano, prescindir de los ferrocarriles, porque de hecho son la solución más fácil que hay para transporte, digamos, de mercadería de poco valor por tonelada a grandes distancias, ¿no? No, y te sumo dos cosas frustrantes, tal vez. Tenés un tema físico, un relieve espectacular para la red ferroviaria, y la tenías la red ferroviaria. Bueno, Eso claro, es lo más triste. Eso es lo más triste, porque pasa como con otros aspectos de la economía. La Argentina es el único país que fue de primer mundo, aunque algunos lo discutan, o por lo menos de lo que era considerado primer mundo hace 150 años o 100 años, Claro. y ya no lo es. Es decir, fue el único que fue en dirección contraria, del primero al tercero. Y con el ferrocarril pasó exactamente igual. Era el único que tenía el ferrocarril y el único que lo perdió, ¿no es cierto? Entonces, todos los demás países agrandaron las redes, ¿no? No, cuando yo veo las exportaciones agrícolas de Brasil, el crecimiento que tuvo en los últimos 30 años, no lo puedo creer, es impresionante, realmente impresionante. Y así pasa con todo, es frustrante realmente. No, y es impresionante teniendo en cuenta que ellos tienen, para ponerlo, digamos, para el público general, ¿no? Tiene un costo que probablemente sea el doble que el nuestro por unidad. Claro. Y encima estaban realmente la zona, digamos, nueva, que fue la que aportó todo el crecimiento, que es el bioma de los cerrados, ¿no? Que ahí, para que lo conozca la gente, digamos, en la geografía, es el estado de Mato Grosso, el de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, parte, digamos, de San Pablo, del estado de San Pablo, el oeste de Bahía, etcétera. Todo eso es nuevo porque tradicionalmente la agricultura siempre estaba fuera de los trópicos, ¿no? Y la agricultura, por un tema sanitario sobre todo, ¿no? Y además de protección de suelos, estaba, digamos, concentrada en los 3 estados del sur, en Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Cuando se abre eso en fines de la década del 70, que va mucha gente de estos 3 estados del sur a colonizar y justamente a ampliar la frontera, no había nada. Y de hecho hoy sigue sin haber ferrocarril. Yo fui hace poco y encima fui en la camioneta, me pegué una vuelta de 8.000 kilómetros. Porque es todo 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, 3.000, como si nada. Terminé la miseria, pero 8.500 kilómetros hice. Ellos encontraron la solución procesando la mercadería en origen. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron entre otras cosas porque capitalizaron las empresas, como decíamos recién, y además porque la Argentina se corrió. Es decir, la Argentina paró de crecer hace 25 años, o sea, siguió creciendo con algo de impulso que tenía, ¿no es cierto? Pero básicamente dejó de crecer y ellos pudieron capitalizar, es decir, aprovechar mejores precios por la falta de competencia en la Argentina, lo mismo le pasó a Paraguay, y ahí fue cuando empezaron a construir justamente plantas de procesamiento en zonas que están a 2.500 kilómetros del puerto. Con lo cual, Argentina, habiéndose corrido, permitió, entre otras cosas, además, por supuesto, del mérito propio, ¿no? Y de los colegas que son, la verdad, que admirables, los brasileños me refiero también, la agricultura tropical. Es decir, cuando uno ve lo que podría ser Brasil y no es, afortunadamente, tiene que mirar del otro lado del charco y ver los mismos suelos, el mismo clima, la misma geografía que es África Central, que es justamente de un lado, de nuestro lado, digamos, tenemos al país que está encaramándose a ser el principal proveedor de alimentos del mundo, y del otro lado, el lugar donde todavía concentra la mayor cantidad de desnutridos del mundo, con el mismo clima, los mismos suelos, la misma topografía, todo igual, ¿no es cierto? Claro. José, hiciste menciona que nosotros tenemos una de las 3 zonas más propicias para la agricultura. Sacame una duda, la otra que es el centro de Estados Unidos, digamos Kansas, todo eso, y lo otro es Ucrania. Sí, el centro de Estados Unidos, te diría la cuenca norte del Mississippi,
porque es gigante, ¿no es cierto? Y ahí viene también a colación lo que hablamos de drenaje, ¿no? El Mississippi tiene una cuenca de 3.300.000 kilómetros cuadrados y está casi toda drenada artificialmente, ¿no es cierto? 3.300.000 kilómetros cuadrados, para que se dé una magnitud, digamos, una idea de la magnitud, es lo mismo que Argentina y Uruguay juntos, drenando absolutamente toda la geografía por un solo río, ¿no es cierto? Es decir, arranca en las dos de las provincias centrales, digamos, de las praderas de Canadá, parte de la cuenca, es decir, Alberta y Saskatchewan, porque ya Manitoba drena hacia los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, ¿no es cierto? Y de ahí hacia el sur, casi todos los estados encerrados entre las dos cordilleras, es decir, las Rocallosas, que vienen a ser lo mismo que nuestros Andes, y los Apalaches, terminan en embudo, drenando hacia el Golfo de México, exactamente, por el Mississippi. La parte norte de eso, por una cuestión, digamos, de latitud y de haber conservado mejor, por menor meteorización los suelos, es la más rica, ¿no? Y fundamentalmente son Illinois, Iowa, Indiana en parte, Minnesota, es la parte norte, digamos, ¿no? de Estados Unidos. Y Ucrania, el este de Ucrania, es el que tiene los mejores suelos y bueno, también por eso ha tenido tanto conflicto, digamos, ¿no? ¿Hoy en qué estado está eso? ¿Están produciendo y exportando como si nada o está mermado por el tema de la guerra? No, increíblemente siguen produciendo, ¿no? Casi igual. Obviamente, inversiones nuevas no creo que haya habido, eso desde ya, ¿no? Porque obviamente con el conflicto, pero lo que sí, se les aumentó los costos porque no pudieron seguir exportando directamente en los puertos que tenían en el Mar Negro y tuvieron que, en muchos casos, ir a Rumania, cambiar de trocha, es decir, pues la trocha cambiaba, ¿no es cierto?, el ancho, ir hasta la frontera, vaciar los trenes, volver a cargar el otro, y la verdad que terminan aumentando los costos para terminar de vuelta en el Mar Negro, ¿no? Pero eso obviamente lo perjudicó y ese costo lo paga entre el que produce y el que compra, ¿no? Pero siguen produciendo, sí. Bueno, José, viste un panorama bastante completo y hay un montón de gente escuchándonos, mucha gente de campo, que no es tan habitual este programa, con lo cual los saludamos y agradecemos que estén escuchando esto. Esto por vos, José, obviamente. No, a ustedes gracias y a ellos también. Para terminar, a ver si tenés alguna. O sea, se acercan las elecciones, parece que el veranito económico estamos con un pequeño cimbronazo, que, a ver, yo considero que tampoco es para rasgarse las vestiduras, pero bueno, tema económico, ¿tenés alguna visión? Tasas altas, del dólar presionando, ¿cómo estás viendo ese tema? Bueno, de vuelta, ¿no? El hecho de no haber tomado la opción fácil, de incautar depósitos y quitar los pesos del mercado de manera compulsiva, hace que todo esto sea más lento, ¿no? Y obviamente va a tener cimbronazos porque tampoco es que la economía va a crecer de un día para otro, ¿no? Es decir, la estabilización viene primero y después viene el crecimiento de la economía. Todavía estamos en los primeros pasos para que la economía crezca, ¿no es cierto? Mientras eso no ocurra, el Banco Central va a tener unas reservas limitadas, ¿no es cierto? Y eso hace que sea más factible que reciba esos embates, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo creo que si siguen haciéndose las cosas así, y confío en que sí, porque sé que la intención es esa, la economía tiene mucho para crecer, ¿no es cierto? De hecho, podría perfectamente repetirse el ciclo de los 90, obviamente dejando de lado las cosas que pasaron en los 90, que no fueron tan deseables, pero que sí la economía se duplicó en 10 años, ¿no es cierto? El PBI, hay que acordarse que se duplicó en 10 años en los 90, ¿no? También porque venía de unos momentos, digamos, de zozobra bastante grandes, ¿no? Y lo mismo pasó también entre el 20 y el 23. La economía, la verdad que sufrió bastante y primero hay que estabilizarla y después crecer. Yo creo que Argentina tiene todo para por lo menos duplicar el PBI en los próximos 10 años. Ojalá ocurra lo antes posible, ¿no es cierto? Clarísimo, José. Muy bueno. Calentador, me gusta. Vamos a ser respetuosos del horario, 9:30. Te agradecemos esta nueva gentileza que tuviste con nosotros. Sos muy amable siempre.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la consideración que me tienen. Y bueno, un saludo para todos los que están en el espacio. Bueno, muchísimas gracias, José. Un abrazo muy grande. A ustedes, un abrazo grande. Osito. Bueno, vamos a ver que ir a trabajar. Completito. Hasta panorama del agro me estamos metiendo, ¿eh? No se puede quedar. Y justo en el día del periodista agropecuario, ¿ya? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Bueno, mucha gente de campo escuchándonos, que no nos escucha habitualmente, así que un honor y un placer. Sí, bienvenidos a todos a este humilde espacio. Bueno, Osito. ¿Toma el feriado de Estados Unidos? No, qué feriado, Oso, tengo que pagar los sueldos, qué feriado. Tengo que pagar los sueldos. Oso, estamos primero. Todavía no pagamos los sueldos, acá no hay feriado, acá hay que remar, ya no en dulce de leche, en algo más, en Nutella estamos remando. Pero seguimos intentando, seguimos poniendo el hombro. Bueno, así que vamos a producir. Bueno, vaya a producir para hacer crecer el país. Vamos todavía, Osito, que hace 10 años que no crecemos. El lunes que viene. Le mando un abrazo grande y el lunes que viene ya tendremos resultado de Provincia de Buenos Aires puesto. ¡Oh, qué programa! Pero qué invitado tenemos también. Qué invitadazo, como se merece este programa, Oso, para un lunes post-elecciones. Bueno, un saludo grande, Osito, que tenga una muy buena semana. Escúcheme, mañana tenemos resultado de NIO antes de arrancar la rueda. Claro. Bueno, escúcheme. En cualquier momento un amigo suyo, que su nombre empieza con él, la va a nombrar. Sí, no, le pido encarecidamente. Hace mucho no se lo escucha el muchacho. No, pero la va a nombrar y va a volver a los medios específicamente para hablar de eso. Y le va a decir, te tenés que llevar todo lo que te den. Listo, ya está. Se va a uno. Bueno, eso. Un abrazo grande. Nos estamos escuchando. Chau, chau.